Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la sesión síncrona programada para el día de hoy, 21 de marzo, del curso de Contabilidad 1 de la Universidad de Nuevo León. Vamos a iniciar con la clase en que vamos a ver el capítulo número 10, donde vamos a hablar del concepto de los conceptos de la cuenta, movimiento y saldos. Antes de iniciar, nada más confirmen por favor si se ve y si me escuchan claramente para iniciar. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Vamos a iniciar entonces. Como les comentaba, el día de hoy vamos a iniciar con el capítulo número 10, que habla de la cuenta, movimiento y saldos. Antes de iniciar la clase me voy a permitir hacerles unos comentarios que se suscitaron este fin de semana. Muchos de ustedes me estuvieron mandando mensaje debido a que la plataforma tuvo intermitencia prácticamente todo el domingo, por lo cual por ahí se les mandó un correo masivo el día de hoy, donde se les informa a todos aquellos alumnos que al día de ayer no habían presentado o no habían subido su tarea correspondiente a la clase pasada, que no había ningún problema, que tenían hasta el próximo, o más bien dicho, tienen hasta el próximo miércoles 23 de marzo a las 11:40 horas para que puedan incorporar dicha tarea. Esto es una facilidad que nos está dando la universidad debido precisamente a dicha intermitencia. Asimismo, por ahí están pendientes de evaluación algunas tareas que se presentaron, las cuales ya deben de quedar valoradas entre el día de hoy y el día de mañana para que también tengan la certeza, al igual que el foro de participación. Ok, pues nada más para que por ahí no se desesperen con esa parte y reiterarles a aquellos alumnos que por alguna situación no le incorporaron la tarea ayer, pues tengan a bien a presentarla más tardar el miércoles a las 23:40 horas, ¿ok? Como les comentaba, el día de hoy vamos a ver el capítulo número 10, donde vamos a hablar de lo que viene siendo la cuenta, movimiento y saldos. Antes de iniciar, vamos a, nada más confirme por favor si se ve clara la presentación para iniciar. Sí, maestro. Okay. Sí se ve, profe. Bien, vamos a iniciar con el capítulo número 10, que habla de dicho tema. Haciendo recapitulación, inclusive ya vimos en temas pasados lo que vienen siendo los estados financieros básicos, las nociones preliminares, de lo que viene siendo la contabilidad comercial. Vimos algunos conceptos de lo que son las principales cuentas de activo, de pasivo y de capital en el balance general. Vimos en el estado de resultados cuáles son las principales cuentas y cómo se integran dicho estado financiero. Y ahora vamos a empezar a desglosar ya de manera un poquito más puntual qué representan o qué significan los saldos que vienen en esas cuentas. Precisamente para eso es este capítulo número 10, donde vamos a definir qué es una cuenta, qué es un movimiento y qué es un saldo contable. Obviamente, este tema del día de hoy es un tema relativamente pequeño en cuanto a su estructura y definición, no es un tema muy largo, pero sí es muy sustancial aprender estos conceptos para que a partir de hoy, cuando ya empiecen a ver en este curso y en el próximo, lo que viene siendo ya las operaciones de una empresa como tal o de una contabilidad comercial, tengan una buena perspectiva y un buen conocimiento de cómo se determinan esos saldos que aparecen en los estados financieros. ¿Ok? Vamos a iniciar. Vamos a empezar con la definición, nomenclatura y clasificación. Dice, en temas anteriores indicó que para conocer la situación financiera y la utilidad o pérdida neta de la empresa es necesario elaborar los estados financieros denominados balance general y estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias. Esto ya lo hemos mencionado. El balance general nos presenta la situación financiera de una empresa a una fecha determinada y el estado de resultados es aquel estado financiero que nos dice o nos explica de manera detallada cómo se llegó a una utilidad o una pérdida durante un ejercicio. El resultado de dicho estado financiero forma parte del capital contable por las diferentes variaciones en las cuentas de resultados y hace que dicho capital se modifique al aumentar los ingresos
o en un momento dado al aumentar los egresos o al disminuir los egresos o al aumentar los ingresos. Nos dice que para conocer los valores con los cuales se elaboran dichos estados financieros es preciso llevar registros especiales para controlar en ellos los aumentos y disminuciones que originan las operaciones realizadas en los diferentes conceptos o elementos del activo, del pasivo y del capital contable de la empresa. Esto también ya lo vimos. Cuando vimos el tema del balance general comparativo o cuando vimos el estado de resultados, vimos que si hay, dependiendo de dichos registros que haga que existan esas alteraciones en las diferentes cuentas, pues obviamente nuestro capital o nuestra situación financiera de la empresa va a variar por el tema de dichas operaciones, ¿ok? Entonces es importante conocer cómo se llevan a cabo dichas variaciones o por qué existen dichas variaciones, ¿ok? ¿Qué es una cuenta? Es el registro donde se controlan ordenadamente las variaciones o las alteraciones que producen las operaciones de los diferentes elementos o conceptos del activo, pasivo o capital de la empresa. Como les comentaba ahorita, cuando veíamos los estados financieros, veíamos nada más el resumen de lo que vienen siendo las cuentas de mayor. Cuando presentábamos, por ejemplo, el balance general, ¿sí pueden ver la pantalla? Sí. Ya se ve, maestro. Ya se ve. Disculpen, es que es por un tema aquí del mismo MIT. Como les comentaba, cuando veíamos el estado financiero denominado balance general o estado de resultados, cada uno de los conceptos que veíamos ahí, por ejemplo, en el rubro de activos veíamos la cuenta de bancos, la cuenta de caja, la cuenta de deudores diversos, la cuenta de, en el caso de activo fijo veíamos la cuenta de terrenos, mobiliario, equipo, etcétera. En el caso de pasivo veíamos en el pasivo circulante de acreedores, diversos proveedores, etcétera. Entonces, todas esas cuentas no es otra cosa más que, o todos esos conceptos de cuenta, por así decirlo, es donde se registran ordenadamente las variaciones que sufren dicha cuenta por las operaciones contables. Si realizamos, por ejemplo, una operación de una compra a crédito de mercancía, pues tenemos que registrar en el asiento contable o tenemos que hacer un asiento contable haciéndole un cargo a la cuenta de mercancías, un cargo a IVA acreditable y a la cuenta de proveedores, el abono por la misma cantidad. Ahorita vamos a ver por qué son esos movimientos. A final de cuentas, todas esas variaciones que van sufriendo por esos asientos se ven registrados al final en las cuentas de mayor que se presentan en los estados financieros. Entonces, para eso nos sirve una cuenta, para controlar ordenadamente las variaciones o alteraciones en los diferentes elementos o conceptos de cada una de las cuentas de los estados financieros. Obviamente aquí lo vemos desde el punto de vista nominal, pero generalmente las cuentas tienen una codificación. Yo les hacía el comentario en clases pasadas que inclusive los contadores o los administradores de empresas, inclusive las empresas tienen su estructura contable a través de un documento que se le llama catálogo de cuentas, donde esas cuentas pues obviamente nos sirven para identificar vía numérica las cuentas. Inclusive creo que lo comentaba y si no lo volvemos a hacer. Generalmente cuando vemos en un catálogo de cuentas, las personas que estén trabajando pueden ver ahí con su área de contabilidad, su área de administración, que les proporciona un catálogo nada más para ver la nomenclatura generalmente y así, al menos a mí me ha tocado siempre para tener un mejor control, un mejor orden. Todas las cuentas de activo empiezan con un número 1, las cuentas de pasivo empiezan con un número 2, las cuentas de capital empiezan con número 3, las cuentas de ingresos o de ventas empiezan con 4, las cuentas de costos empiezan con 5, las cuentas de gastos empiezan con 6, las cuentas de otros gastos y otros productos empiezan con 7 y las cuentas dependiendo de la empresa, las 8 pueden ser impuestos que van dentro del estado de resultado y las cuentas con 9 son cuentas de orden. Que el tema de cuentas de orden ya lo vamos a ver, o lo van a ver más bien dicho en el curso de contabilidad 2. Entonces, esa es la nomenclatura que tienen tipificadas las empresas a través de ese catálogo de cuentas para identificar. ¿Por qué? Porque cuando ustedes están contabilizando una operación o están registrando una operación, no registran cargo a bancos,
por ejemplo, cargo, el ejemplo que les pongo ahorita, o sea, sí registran cargo a mercancías y ahí va acreditable con crédito a proveedores, más sin embargo no lo hacen de manera nominal a través de tienen que hacerlo a través de una cuenta porque es la forma en la que el sistema va a leer la operación, ¿ok? Para poder presentarse. La cuenta de cuando sacan el reporte financiero en el software que utiliza la empresa, pues nada más va a aparecer bancos, pero la afectación ustedes la van a hacer a la nomenclatura que se le dé a dicha cuenta, ¿ok? Un segundito porque me están levantando la mano y me imagino que es el tema de la presentación. Yo creo que ahí ya se debe de estar viendo nuevamente. Una disculpa, se va a estar saliendo de manera continua, pero vamos a tratar de que no pase tan seguido. A eso se refiere una cuenta. El nombre de la cuenta que se le asigne a una cuenta debe dar una idea clara y precisa del concepto del elemento que controla. Ejemplo, la cuenta que controla el dinero en efectivo se llama caja. Inclusive cuando vimos las diferentes cuentas de activo, cuentas de pasivo, cuentas de capital o de resultados, veíamos qué significaba cada cuenta. O sea, no podemos registrar en la caja, en la cuenta de caja, un movimiento de proveedores, o no podemos registrar en la cuenta de clientes, que es donde registramos todas aquellas operaciones de lo que le vendemos a los clientes a crédito o a nuestros clientes. No la podemos registrar en la cuenta de deudores diversos, o si vamos a vender un activo fijo como otro ingreso por la obsolescencia, pues no la podemos registrar en la cuenta de clientes, la tenemos que registrar en la cuenta de deudores diversos, ¿verdad? Porque cada cuenta tiene que estar, o todas las operaciones que se realicen tienen que ir directamente ligadas a la cuenta que corresponde. Clasificación de las cuentas, ya lo hemos visto en anteriores ocasiones, se clasifican en 3 grupos, en cuentas de activo, cuentas de pasivo y cuentas de capital. Estas 3 son las cuentas que vemos o los 3 rubros que vemos en el balance general, y las cuentas de ingresos, costos y gastos son las cuentas que afectan el capital contable y que vemos en el estado de resultados. ¿Ok? Cuentas de activos son las que controlan o verifican las alteraciones que generan en las operaciones realizadas en los diferentes recursos que integran el activo de la empresa. Acuérdense, los recursos o los derechos son cuentas de activo. Cuentas de pasivos son las cuentas que controlan o verifican las alteraciones que generan las operaciones realizadas en las diferentes o en las distintas obligaciones que forman el pasivo de la empresa. Pasivos, obligaciones o deudas, ¿ok? Cuentas de capital son las que verifican las alteraciones que generan las operaciones en los diferentes ingresos, costos y gastos que constituyen la utilidad o pérdida neta obtenida por la empresa, que son las cuentas de resultados, lo que vendemos, lo que nos cuesta y los gastos de operar de manera directa, que lo vimos en el estado de resultados. Las ventas son los ingresos, los costos es lo que nos cuesta vender la mercancía a través del inventario. Cuando vimos la fórmula del costo de venta, los gastos de operación, como son los administrativos, los financieros y los de ventas, y los otros gastos de otros productos. Estructura de la cuenta. Todo lo que viene siendo la estructura de una cuenta se ve reflejada en ámbitos contables en algo que se le llama una cuenta T, un esquema de mayor. ¿Qué es esta cuenta? Aquí es donde nosotros vamos a registrar todas las operaciones. Y cuando veamos el ejemplo del registro de operaciones y hagamos un registro, valga la redundancia, de un movimiento financiero, de una operación contable, vamos a ver cómo se registran dichas operaciones. Estas cuentas, a final de cuentas, este saldo que representa esta cuenta T es lo que se ve reflejado en el estado financiero que corresponde. Por ejemplo, ¿qué es el debe? El debe es la columna del lado izquierdo y obviamente ahorita vamos a decir qué representa cada uno. El haber es la columna del lado derecho. Aquí es donde hago referencia a que si ustedes conocen la naturaleza de las cuentas contables, y creo que lo hemos platicado, todas las cuentas de activo son de naturaleza deudora, las cuentas de pasivo son de naturaleza acreedora, las cuentas de capital son de naturaleza acreedora. ¿Por qué son deudoras? Porque
son derechos que nosotros tenemos, son los bienes que poseemos. ¿Cuándo son acreedores? Cuando tenemos una obligación, o tenemos una deuda para con un tercero. En el caso del estado de resultados, las cuentas de ingresos son de naturaleza acreedora, las de costos son de naturaleza deudora, las de gastos de naturaleza deudora, los productos de naturaleza acreedora y la de otros gastos de naturaleza deudora. ¿Qué significa cargar o debitar? Anotar una cantidad en el debe de la cuenta. ¿Qué significa abonar o acreditar? Abonar una cantidad en el haber de la cuenta, es decir, cargo y abono. Obviamente, por ejemplo, aquí sí dice en la parte de arriba la cuenta 1001, que les mencionaba que generalmente todas las cuentas de activo empiezan con 1, perdón. Y aquí dice bancos, pues obviamente van a ser todos los movimientos que se le haga cargo en el banco en un periodo y todos los abonos o créditos que se le haga al banco en un periodo determinado. Esto es la estructura de una cuenta contable. Movimientos y saldos. Aquí es lo más sustancioso. Se le llama movimientos a la suma de los cargos y los abonos. Por ejemplo, si tenemos la cuenta, por ejemplo, aquí que diga bancos, nombre de la cuenta, bancos, la cuenta 1001. Si lo vemos ya en una estructura de nomenclatura numérica, va. Un segundito, se me hace que se vuelve a salir la presentación. Ok, vamos a continuar. Si vemos aquí en esta parte, por ejemplo, todos los movimientos, por ejemplo, estos 100,000, estos 30,000, estos 50,000 representan una operación contable que obviamente tiene que tener su contracuenta correspondiente. Obviamente dependiendo de cada registro, pero aquí es todos los cargos que corresponden a los movimientos de esta cuenta en un periodo determinado, que se le conoce como movimiento deudor. Se le llama movimiento deudor a la suma de los cargos de una cuenta. O sea, por ejemplo, suponiendo que esta sea la cuenta de bancos y que estos sean todos sus movimientos en el mes, pues obviamente el movimiento deudor son 180,000 pesos, ¿ok? Obviamente, como lo mencioné ahorita, movimientos es la suma de los cargos y los abonos. Aquí estamos hablando únicamente del movimiento deudor. ¿Cuál es el movimiento acreedor? Se llama movimiento acreedor a la suma de los abonos de una cuenta. Si se fijan, aquí tenemos 180,000 pesos de todo el movimiento deudor de un periodo y aquí tenemos 150,000 pesos del movimiento acreedor de dicho periodo. ¿Qué es el saldo? Es la diferencia que existe entre el saldo deudor y el saldo acreedor. Por ejemplo, aquí si se fijan, dice, existen dos tipos de saldo, el saldo deudor y el saldo acreedor. ¿Cuándo existe un saldo deudor? Cuando una cuenta tiene saldo deudor, cuando su movimiento deudor o la suma de todos los movimientos deudores son mayores que la suma de todos los movimientos acreedores. Por ejemplo, aquí tenemos 200,000 pesos y aquí tenemos 150,000. Reitero, vamos a suponer que aquí sea la cuenta de clientes. Todas estas alteraciones que sufrieron las cuentas de activo de clientes en específico en un periodo es de 200,000 pesos en el caso de los cargos. Y la suma de todos los abonos en un periodo o de los créditos es de 150,000. Al final tiene un saldo deudor. ¿Por qué? Porque la sumatoria de todos, más bien dicho, el saldo deudor es mayor que el saldo acreedor. Obviamente estos 50,000 pesos, suponiendo que sí, aquí sea clientes, por ejemplo, cargamos 120,000 por una venta a crédito, 60,000 por otra venta a crédito y 20,000, pero también nos hicieron pagos esos mismos clientes u otros clientes por estos movimientos por 150. Estos 50,000 pesos que aparecen aquí, reitero, suponiendo que aquí, por poner el ejemplo, sea la cuenta de activo circulante de clientes, estos 50,000 pesos son los que van a aparecer en el balance general con el saldo de la cuenta de clientes. ¿Ok? Permítanme porque creo que se volvió a salir la presentación. Ok, a ese saldo que ahí se representa es el saldo deudor del periodo. Ok, ¿cuándo es un saldo acreedor? Una cuenta tiene saldo acreedor
cuando su movimiento acreedor es mayor que el deudor. Y aquí tenemos el siguiente ejemplo. Si se fijan, vamos a suponer, reitero, aquí es muy importante algo. Una cuenta con naturaleza deudora nunca puede tener un saldo acreedor. Por ejemplo, si tuviéramos, volviendo al mismo ejemplo, la cuenta de clientes, aquí la cuenta de clientes está un acreedor, perdón, algo está mal, o se registró algo más, o algo se hizo de manera incorrecta, o simplemente cuando tenemos en una cuenta de naturaleza deudora un saldo acreedor, significa que en lugar de ser un bien o un derecho, es un pasivo o una obligación porque está contra de su naturaleza. ¿Sí me explico? Por ejemplo, aquí vamos a poner que sea la cuenta de clientes. Habría que revisar estos movimientos porque no, esa cuenta, como es de naturaleza deudora, no puede tener un saldo acreedor. Pero suponiendo que aquí la cuenta sea de proveedores, ahí sí está correcto, porque la cuenta de proveedores es de naturaleza acreedora y obviamente hay que tener un saldo acreedor al final del periodo, porque la suma de todos sus cargos, de todos sus abonos, es mayor que la de sus cargos. ¿Qué significa? Que obviamente es un saldo acreedor porque le debemos a ese proveedor esa mercancía. Suponiendo que esta cuenta de proveedores estuviera con saldo deudor, en lugar de representar una deuda, representaría un bien, un derecho, por lo que habría que revisar esta cuenta para ver dónde está el error o por qué se registró de esa manera, o si se registró mal, reclasificarla contablemente a la cuenta que corresponde, o a lo mejor sí se dio un anticipo, pero tendremos que manejarlo en otra cuenta, ¿va? Por eso es importante ver al final del periodo, cuando veamos, por ejemplo, en el caso del curso de contabilidad 2, los asientos de ajustes, ahí se pueden revisar previos a la presentación de la información financiera, la revisión de la balanza de comprobación, que también lo vamos a ver en el siguiente curso, y se detectan este tipo de anomalías al final al sacar los saldos. Cuando una cuenta está saldada o cerrada, dice que una cuenta está saldada o cerrada cuando sus movimientos son iguales entre sí. Por ejemplo, que la suma de todo el movimiento deudor sea igual a la suma de todo el movimiento acreedor. ¿Qué significa esto? Muy sencillo, que si tuvimos operaciones que nos realizaron durante un periodo y nos da la misma cantidad que tanto los cargos como la suma de todos los cargos como la suma de todos los créditos, no va a traer un saldo. Aquí nada más hay que entender algo, ahorita no los quisiera confundir mucho con esa parte, pero por ejemplo, vamos a suponer que estas operaciones sean del mes de marzo, suponiendo sin ser que son del mes de marzo. Generalmente cuando nosotros cerramos el mes de febrero, vamos a suponer que aquí la cuenta de bancos haya traído un saldo inicial. Por ejemplo, al 28 de febrero vemos el estado financiero, balance general y la cuenta de bancos trae 100,000 pesos. Si en el mes de marzo la suma de los cargos y la suma de los créditos es igual, al final la cuenta en el pedido sí está saldada, pero al 31 de marzo va a traer los 100,000 pesos todavía de saldo. ¿Por qué? Porque realmente la estructura como tal o lo que se presenta en el caso de las cuentas de balance son saldos que se arrastran. Por ejemplo, traemos al 28 de febrero 100,000 pesos, más 300,000 que tenemos de cargo son 400,000, menos 300,000 de abonos, nuestro saldo final son los mismos 100,000 pesos, ¿ok? En el caso de las cuentas de estado de resultados es lo mismo durante el periodo, es decir, durante el ejercicio, durante el año fiscal, porque hay que acordarnos que el 31 de diciembre se tiene que cerrar esa cuenta para iniciar el 1 de enero nuevamente con las operaciones. Y lo que haya quedado en el ejercicio como pérdida al 31 de diciembre se debe traspasar a la cuenta de capital contable para cerrarlas. Aquí esa parte nada más es muy importante comentarla, pero sin embargo, si lo vemos que el saldo inicial sea cero o que en un momento dado los movimientos tanto de cargos como de créditos en su totalidad sean iguales, significa que la cuenta está saldada. ¿Ok? Realmente, como les comento, es un tema relativamente corto. Aquí nada más es importante llevarnos los siguientes conceptos. Entender que es una cuenta contable. ¿Para qué nos sirve una cuenta contable? No es otra cosa más que la forma en la que nosotros vamos a ordenar y clasificar las diferentes alteraciones que sufren las diferentes rubros del estado financiero denominado balance general, como es el activo, pasivo y capital, y también nos sirve para registrar las operaciones o las variaciones que sufran las diferentes cuentas
estado financiero denominado estado de resultados, como las cuentas de ingresos, de costos y de gastos, ¿ok? Lo que viene siendo el movimiento de las cuentas no es otra cosa más que los movimientos que existan en el esquema de mayor denominado cuenta T, donde vemos que existen cargos y existen abonos. Existe el saldo deudor, es la suma de todos los cargos de un periodo. El saldo acreedor, bueno, más bien dicho, el movimiento deudor es la suma de todos los cargos de un periodo. El movimiento acreedor es la suma de todos los créditos o abonos de un periodo. Existe un saldo deudor en un periodo cuando todo lo que viene siendo la parte de la suma de todos los cargos es mayor que la suma de todos los créditos o abonos. Y existe un saldo acreedor cuando la suma de todos los cargos, de todos los abonos, perdón, es mayor que la suma de todos los créditos, de todos los cargos. Y obviamente existe una cuenta saldada, cuando la suma, cuando el saldo deudor y el saldo acreedor es igual. Reitero, es nada más para poder identificar dentro de lo que viene siendo la estructura contable qué representan esos saldos y dónde se ven reflejados. Que como les comentaba ahorita, se ven reflejados en las diferentes cuentas que conforman los estados financieros. Asimismo, es importante comentar que cuando registramos una operación financiera y la registramos del lado izquierdo de la cuenta T, se le llama cargar o debitar, y cuando lo hacemos del lado derecho se le llama abonar o acreditar. A eso se refiere. No, la presentación ya se terminó, es un tema muy corto, ya no la proyecté porque lo que seguía ya no es parte de la presentación. Si se fijan, realmente el capítulo como tal es un tema corto, mas sin embargo es importante que ustedes conozcan estos conceptos, porque a partir de los siguientes capítulos y sobre todo en el curso de contabilidad 2, tienen que conocer qué representa una cuenta, qué representa su movimiento y qué representa su saldo. Aquí reitero, y es bien importante conocer la naturaleza de las diferentes cuentas contables que conforman la contabilidad comercial. No sé si tengan alguna duda, algún comentario del tema del día de hoy. Abro el micrófono para, si existe alguna duda, por favor me lo hagan saber. ¿Nadie tiene algún comentario, alguna duda del tema del día de hoy? No, Lick, todo bien. Bueno, muy bien. Bueno, si ya no hay más dudas, les agradezco mucho su participación el día de hoy. La siguiente semana, si mal no recuerdo, vamos a ver el tema de registro de operaciones, donde se van a ver un poquito más a detalle cómo sufren las alteraciones de estas cuentas y vamos a ver los saldos que en ellas se representan. Y adelante, señorita Virginia. ¿Sí me escucha, profesor? Sí. Nada más tenía una pregunta. Para el trabajo de esta semana solamente va a ser el cuestionario, ¿verdad? Sí, nada más es el cuestionario que viene ahí, no va a haber foro. Ahora sí nos lo entregaron un poquito más con tiempo el score. Generalmente, si se fijan, en los pasados 3, 4 días, inclusive hasta que nos turnaran, pero hoy nos lo dieron desde ayer, solo que ya no se alcanzó a incorporar por el tema de la plataforma. Por eso al principio de la clase les comentaba que va a haber una extensión de tiempo para que puedan incorporar dicha tarea de la semana pasada, la cual vence el miércoles, y para esta semana solo es el cuestionario. Ok, profesor, pregunta, es que en algunas materias ya nos han puesto trabajo de regularización y de puntos extra. Ahí en la clase de usted no aparece nada. ¿Ya después lo va a poner? Sí, esta semana, ya no lo dieron la semana pasada, sin embargo no lo he incorporado. Yo espero ya esta semana incorporar, ya nada más, si mal no recuerdo, faltan dos más, pero ya voy a incorporar inclusive hasta lo que viene siendo el examen, más bien dicho, el trabajo final, puntos extras con irregularización, solo que obviamente que no van a estar visibles. Solo sería cuestión de que me definieran a mí si yo también ya los puedo abrir para esta materia, y sin ningún problema los ponemos. De ahí, en la próxima clase, cuando ya esté encargado, les voy a explicar a qué se refiere ese tema de los puntos extras y la regularización.
Bueno, última pregunta, profesor. Me imagino que a lo mejor todavía no están bien las calificaciones de la plataforma, ¿verdad? Porque ahí aparecen, por ejemplo, lo que vamos entregando y pues la calificación que nos ponen cada uno. Pero en la parte de abajo, donde dice como que total salen bien poquitos puntos, ya eso de después se va a regularizar, ¿verdad? O sea, se va a acomodar. ¿Está hablando de esta materia o de otras materias? De la suya, sí, de su materia, profesor. Bueno, mire, lo que pasa es que, por ejemplo, ¿usted a qué aula pertenece? A la B. A la B de informática, ¿ah? Sí, correcto. A ver, permítame un segundo. Profe, tengo entendido que es como sección, ¿verdad? Como que seccionado. Todas las actividades en total son 3 puntos y cada actividad tiene, no sé, punto 25 para alcanzar los 3 puntos en todas las actividades. Y luego en todos los foros son otros 3 puntos, así hasta llegar a 10, ¿no? Bueno, eso lo vimos al principio de la clase para que no se confunda. El examen parcial son 3.5. El trabajo final son 3.5. Ahí ya son 7 puntos. Y la suma de todas las actividades y foros son 3 puntos. ¿Ok? O sea, por ejemplo, lo que comenta aquí la señorita, sí. Ahorita yo estoy viendo que usted ha presentado prácticamente todas las tareas. Entonces, ¿qué es lo que falta? Trae una calificación, por ejemplo, trae una calificación en el examen parcial, usted trae 3.27 de su categoría. Pero obviamente, no sé si ya participó, por ejemplo, no presentó, o más bien dicho, no es que no haya presentado, si ya presentó el de hoy, el capítulo 8 y 9 de la tarea, hay algunas tareas que me faltan evaluar. ¿Qué significa? Que al final del periodo usted tiene que tener toda su calificación total. Sí me falta evaluar algunas tareas que no se han visto reflejadas ahí, pero en cuanto se evalúen se va a aumentar la categoría. Nada más que todavía no puede tener una calificación de 10 porque el sistema no le da, o la plataforma, la calificación que va teniendo hasta que no pondere todo. Por eso es que no es, vayan, no es que no estén, ¿cómo diré? Sí, vaya, ahorita no le puede poner 10 aunque haya cumplido con todo porque todavía le falta presentar el trabajo final y obviamente faltan algunas tareas por calificar. Perfecto. Si es que ya me había asustado, dije, ay, le voy a No, okay. no, por ese lado no se preocupe. Muchísimas gracias, profesor. Muy bien. Bueno, pues adelante, Juliana. Lick, usted también los trabajos que la maestra, la tutora que teníamos pasada no nos calificó, ¿verdad? Usted es de la aula de contabilidad, del aula D, ¿verdad? De Ajá, contabilidad soy 1. del aula D. Sí, yo los voy a calar. De hecho, me falta precisamente esa aula y creo que 2 aulas, pero ya los debo de estar calificando esta semana. Obviamente, pues la maestra Norma, si mal no recuerdo, creo que se llama, ya tenía muy estructurada su aula. Yo nada más prácticamente estoy poniendo la tarea y lo que viene siendo la sesión síncrona, pero sí, yo también los voy a calificar. De hecho, le voy a hacer ahí algunos ajustes al aula porque hay algunas cosas que necesito clasificar para que ya les aparezca bien la calificación, específicamente a esa aula, ¿verdad? Las demás, pues ya es así, yo las configuré. Pero no se preocupe, esta semana debe quedar regularizado. Muchas gracias, Lick. Profe, sí. Yo vi en la página de Facebook en donde iban a hacer un live, usted y otra maestra. ¿Es cierto eso? Que estaban explicando sobre las devoluciones del SAT y todo eso. Voy a presentar un webinar el próximo miércoles, si mal no recuerdo, a las 7, donde vamos a ver el tema de la declaración anual personas físicas 2020. 2021 prácticamente es lo mismo, donde vamos a hablar precisamente de ese tema, pero únicamente para personas físicas. Sí, vamos a hablar de ese tema el miércoles. Ok, sí, porque el tetra yo he querido preguntarle, pero no me he animado, entonces dije, vi en la página y dije, con ganas, porque la verdad sí está medio complicado ahorita el SAT. Sí, no, es algo ahí. De hecho, es más que nada teórico y algunos ejemplos de cómo se presenta la declaración anual de personas físicas. Específicamente vamos a hablar del tema de sueldos y salarios. No, digo, si quisiéramos ver todo el concepto de la ley del ICR para los diferentes rubros que integran las personas físicas, no terminaríamos. Es bastante. Por eso se va a enfocar mucho a esa parte
del ICR Personas Físicas. En caso de Sueldos a salario. que tengamos dudas, le podemos preguntar ahí mismo. Sí, sin ningún problema, o si quieren más adelante aquí en las mismas clases lo vemos, porque también tenemos un periodo de 1 hora y a veces sí se pueden hacer preguntas, claro, se pueden hacer sin ningún problema, pero más bien dicho, ¿cómo te diré? El webinar no va enfocado a resolver dudas, sino a decir qué es la declaración anual, cómo se presenta, cuáles son los tiempos, cuál es el marco legal, etcétera. Ya dudas puntuales, pues sí nos tardaríamos mucho, pero si tienes alguna duda tú a título personal, en la próxima clase con gusto te puedo ayudar. Muchas gracias, profe. Bueno, Profesor, ¿eso que mencionó el compañero nos puede incluir a todos o específicamente a ciertos compañeros? Es que yo no estaba enterada, me acabo de enterar ahorita de lo que dijo el compañero. mire, es que eso yo no lo estoy atendiendo, a mí nada más me pidieron el tema para darlo y lo que comenta él, que es que está en la plataforma o en la página de Facebook y ahí usted creo que se puede inscribir y ya usted, ahí creo que viene la liga y ya nada más se programa para el miércoles a las 7. ¿No lo pueden compartir aquí en el chat? O sea, Es para que, ir a verlas. es que yo no lo tengo. En la página de Facebook viene, en la página de la escuela viene. En la de Universidad Ciudadana. Sí. Ah, bueno, para Sí, buscar, porque es que yo no lo vi. ese link no lo tengo yo, vaya, yo voy a dar el tema, pero yo no tengo acceso a ese link. Haga cuenta que ellos lo publican y yo nada más me voy a conectar a la hora en la que haya que presentarlo. Por eso no se lo puedo proporcionar. Gracias, profe. Sí, Gracias para buscar. sí. Bueno, les agradezco mucho su participación y nos veríamos en la próxima clase el próximo lunes a las 8 de la noche. Que tengan buenas noches. Hasta luego. Igualmente, Lee. Gracias. Bye.